Bueno, muy buenos días, son las 10:12 minutos, un poquito retardaditos en el programa Salud Mental. Estamos con la doctora Alicia Pinzón y Eliezer Gómez. Eliezer, muy buenos días. Fernando, muy buenos días para todos los oyentes. Un saludo y gracias de nuevo por la invitación. Bueno, nos encontramos con la doctora Alicia Pinzón y vamos a tener un tema supremamente importante, doctora. Cuéntenos, buenos días primero que todo. Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, agradeciéndole a la vida por un día más de estar nosotros compartiendo en familia y con amigos. Hoy vamos a tener un tema supremamente importante, ¿no? Sí, señor. Hoy vamos a hablar de las emociones. Sí, las emociones positivas y negativas, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Estuvimos también podemos entrar también con el tema, a hablar también con respecto a lo del temblor. Podemos enfocarlo aquí por el lado del temblor, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, doctora. Bueno, primero que todo, saber qué son las emociones. Las emociones realmente son la reacción que tenemos los seres humanos ante diferentes estímulos, tanto externos como internos, ¿no? Lo que su merced decía ahorita es cierto, hay emociones positivas y negativas. Muchas veces la mayoría de personas se enfocan en las emociones negativas, porque en la sociedad que estamos el día de hoy, pues digamos que son las que más salen a relucir, ¿no? La rabia, la tristeza, el enojo, el odio, ¿sí? Son una de las tantas emociones negativas que nos rodean a nosotros. Y a veces cuando hablamos de emociones positivas solo nos enfocamos en la felicidad y ya, pero realmente nos enfocamos, como digo yo, de dientes para afuera, ¿no? No realmente lo aplicamos, sino siempre lo decimos de dientes para afuera. Cuando hablamos de emociones positivas decimos, no, la felicidad. Sí. Y dice uno, pues sí, pero ¿cuál es la felicidad? No, pues tenerlo todo. Pero no sabemos qué es ese todo que hay que tener para una felicidad. Entonces, yo siempre he tenido el pensamiento o la creencia que tanto las emociones positivas y negativas son las que primero que todo nosotros tenemos que manejar. Y segundo, este tipo de emociones en muchas ocasiones son fáciles de controlar, pero lo que tenemos que enfocarnos en sí es lo que causa esa emoción, ¿no? Porque a veces se habla de hacer manejo emocional o como se dice también, algunos colegas lo llaman gestión emocional, pero nos enfocamos en sí en la emoción, pero no en lo que causa esa emoción, ¿sí? Que para mí realmente vendría siendo como lo más importante, mirar qué es lo que lo causa, más no realmente gestionar la emoción como tal, porque si nos ponemos a pensar estas emociones tanto externas como internas, siempre hay un factor que las está causando, ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que controlar ese tipo de pensamientos y reacciones que las causan. Un ejemplo, cuando de pronto compartimos con gente que no es de nuestro agrado. Yo a veces digo, antes de entrar en un enojo y como dice uno, empezar a hacer mala cara y todo, si uno ve necesario retirarse del lugar, retírese. No tiene por qué dar grandes justificaciones, porque primero que todo tiene que estar la tranquilidad y la salud mental de cada uno, pues para que el resto pueda funcionar, ¿no? Eso es como cuando dicen, es que usted tiene una mala conducta, un mal comportamiento, tiene que cambiar. Uno dice, bueno, voy a cambiar, pero también para que a la vez cambie mi entorno. Y siempre que hacemos cambios en nosotros mismos, vemos cómo va cambiando nuestro entorno. En cuanto a lo que su merced me decía ahorita del terremoto, digamos que fue una situación natural que
creo que ninguno de los seres humanos que hoy estamos aquí escuchándonos, mirándonos, hablándonos, no contábamos con esto. Fue algo supremamente sorpresivo, tanto para los que estábamos lejitos como los que estamos acá, que sentimos cómo la tierra nos pegó este sacudón y nos despertó a muchos, y no en el sentido de despertarnos de yo estaba durmiendo, ¿no? Sino en el sentido de despertarnos en la reacción que nos causó, en todo lo que se nos vino a nuestra cabeza, porque yo sé que a muchas personas en cuestión de segundos se nos pasaron muchísimas cosas en la cabeza. Por eso yo digo, ese despertar, no el despertar de yo estaba durmiendo y empezó a moverse la cama, no, sino ese despertar a la vida. Porque muchas personas, o tal vez no todas, pero algunas de las personas que sí sintieron el temblor, porque increíblemente he hablado con gente que ni se dio cuenta, creo que tienen un sueño bastante profundo y no se dieron cuenta. Para mí sí, por lo menos yo vivo en un segundo piso y fue complicado, la sacudida fue dura y pues digamos que sí se le pasa a uno muchos pensamientos, sentimientos y emociones alrededor de lo que fracción de segundos, ¿no? Sí, mira. Se le viene todo eso, porque como eso puede durar 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos, y esos son de pánico. Sí, mira que en ese momento, casualmente yo tenía que salir hacer una vuelta, y cuando iba saliendo fue cuando empezó a sacudirse todo. Y yo al comienzo, pues como todo temblor, ¿no? Llega la suavidad y uno a veces cree que, ay, me dio mareo, ¿qué sería? Y yo en el primer momento dije, bueno, me dio mareo. Cuando ya sentí la sacudida y vi, digamos, en el apartamento que muchos de los objetos que uno tiene colgando, de porcelanas, de bueno, sí, distintos objetos que uno tiene de decoración, empezaron a sacudirse. Y ya me percaté que no era un simple mareo que yo estaba sufriendo, sino que realmente algo más venía. Y el ver cómo se movían las puertas del apartamento, cómo traqueaban las paredes, yo realmente pensé que los vidrios del apartamento se iban a estallar, porque toteaban supremamente fuerte. Y ver a mis mascotas también asustadas, porque pues a la final, digamos que los seres humanos podemos gritar, podemos demostrar lo que estábamos del tema de hoy, a las emociones, ¿no? Pero digamos que las mascotas, los animales, y yo creo que muchos de los que tenemos mascoticas en la casa, nos dimos cuenta de la reacción de ellos también, al no entender lo que estaba pasando y que ellos tampoco sabían para dónde correr. De una u otra forma nosotros sí, pero ellos pues realmente no mucho. Y pues ver esos animalitos indefensos que realmente también con ese despertar tan horrible y bueno a la vez, pienso yo. Porque mira que algunas personas de las que tienen pensamientos y emociones negativas, creo que les cambió un poco la vida con esta sacudida. Porque muchos de los que estamos acá hoy en día tenemos conocidos, por ejemplo, en Cali y en Manizales. Y cuando vimos cómo quedó todo allá, hoteles, y que por acá no pasó nada, y que por acá realmente fue poco lo que nos pasó, y ver todo lo que empezaron a vivir ellos, mira que muchas personas les sirvió eso para reaccionar. Por eso digo que fue un despertar bueno y malo. Malo para quienes estaban en el sitio, pero bueno para los que estamos bien y que nos sirvió. Sí. Porque muchas de las personas, lo que hablábamos en algún tema pasado, no nos fijamos de lo que tenemos alrededor y vivimos más en una situación de quejarnos
por lo que nos puede pasar alrededor y no valoramos lo que estamos viviendo y lo que estamos teniendo en el momento. Solo cuando pasan esas situaciones y nos damos cuenta que lo que se construyó por años se derrumbó en cuestión de segundos y que realmente quedar sin nada y sin nada, porque no se habla solo de lo material, sino las pérdidas humanas, muchas personas que tuvieron que ver sus familias bajo los escombros y que no, desafortunadamente no se pudo hacer nada. Entonces, digamos que ese despertar cruel, pero a muchos les sirvió como para… un ejemplo. Claro, como para disfrutar lo que tenemos en este momento. Bueno, Eliezer, apórtenos algo desde allá. Bueno, Fernando, sí, esto que está diciendo la doctora Rita, pues es importante y también curioso, ¿no? Hay una emoción que se refleja, un sentimiento, sea cual sea, porque pues en mi caso yo no sentí el temblor, pero hay mucha gente fuera. Y ayer casualmente hablaba con un amigo y me decía que él había pensado que sería bueno emprender en una fábrica de pijamas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la emoción es diferente de acuerdo a la situación que se vive. Como aquí a nosotros no nos pasó nada, y pues sí, sonó duro y fue para mí fue terrible, pero aquí en Sogamoso no pasó mayor cosa. Entonces reaccionamos de acuerdo a la situación, ¿no? Y es cuando decimos que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, por ejemplo, y que solo eso lo sabe quien lo vive. Yo creo que nosotros llegamos a Pereira y por más triste a Manizales, a Risaralda, a todos esos al Chocó, y por más tristes que nos sintamos, que no, la emoción no va a ser la misma porque no lo vivimos. Nosotros de pronto veremos lo que pasó después y cómo está en este momento la situación, pero no lo vivimos, entonces muchas veces tampoco es igual. Sí, y sobre todo que uno reacciona en el momento y dice, uy, fue duro y toda esa cuestión, pero no piensa en que otros están sufriendo al otro lado y están teniendo realmente una emoción negativa, porque realmente nosotros lo que recibimos fue una reacción positiva en el caso de que no pasó nada. Exacto. Y otra parte importante en este tema es a dónde nos lleva esa clase de emociones. Entonces, lo que hablábamos aquí de Fernando hace este día, estamos pensando lo perdí todo, de hacer, no sé qué hacer. Esas emociones negativas nos llevan de frente a reírnos, a pensar que ya no podemos seguir, qué vamos a hacer. Yo tenía, no sé, el ganado se perdió, la plata se perdió, todo mi trabajo se perdió. Y a eso nos lleva la emoción negativa, a decir yo no puedo, yo no hago, yo no quiero seguir, pero eso es lo que debemos de pronto corregir. ¿A dónde quiero que me lleve esa emoción? Lo que decíamos la vez pasada, la situación económica de muchos era estable y de pronto lo perdieron todo. Pero ellos no dijeron quiero dinero y entonces el dinero les cayó del cielo. Ellos empezaron de cero, empezaron desde abajo. Desafortunadamente para ellos el camino es volver a empezar, ¿sí? Empezar de cero, y eso es lo que debemos corregir con nuestra actitud, aunque no es fácil, porque no es fácil levantarse de un temblor, no es fácil ver que se cayó mi casa, no es fácil ver que perdí un ser querido, pero sí debo levantarme para que esas emociones negativas no me traigan consecuencias a futuro, a mediano o a largo plazo, o incluso a corto plazo.
Doctora, ¿cuál sería la reacción como para aconsejar, por ejemplo, estas personas que sufrieron este flagelo de la catástrofe, por ejemplo, que perdieron todo? ¿Cómo es el actuar de una persona, una profesional como usted, para comenzar, para recomendar, concientizar de pronto a la gente que está sufriendo este problema, a la gente de Pereira, a la gente de Manizales, del Chocó y del mismo Cali, ¿no? Sí, bueno, aquí hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta y es el momento y el después, ¿sí? ¿Por qué digo que el momento y el después? Porque partiendo de que me di cuenta que en el momento del temblor, y eso que vuelvo y repito, para los que estamos aquí fue una pequeña sacudida, a pesar de que muchos se atemorizaron bastante y se imaginaron lo peor. Pero mira que, primero que todo, la reacción que tenemos en el momento de. Si bien hablamos cuando se dicen que hay, se me olvidó el nombre, perdón, cuando hacen estas jornadas de cuál es el punto de encuentro, qué hay que hacer, ¿sí? Mira que analizaba yo una situación y es que a la final nos están preparando o estamos preparados para reaccionar de forma física, más no de forma emocional. ¿Por qué digo que de forma física? Porque claro, a mí me están enseñando que si yo estoy en un edificio, ¿cómo tengo que salir? ¿Por qué lado de la escalera tengo que pasar para que por un lado suban bomberos y por el otro lado bajen las personas, ¿no? Que no subirse al ascensor, que bueno, diferentes situaciones, que el triángulo de la vida, varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Pero para mí realmente la preparación viene desde la mente en adelante. Porque si a mí me pueden preparar en primeros auxilios, en técnicas de sobrevivencia, me pueden preparar en todo. Pero si yo no hago un manejo emocional en la situación, pues ¿qué quiere decir? Que me voy a pasmar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las personas, y lo hablé con varias personas que me dio por indagarles, ¿usted qué hizo? ¿Dónde estaba? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué pensó? ¿Qué? Entonces me di cuenta que si bien nos ponemos a pensar, ninguno estemos preparados para una situación de estas, porque todas las personas tuvieron su reacción, pero la mayoría tuvieron reacción negativa y no positiva. ¿A qué llamo negativa? Que se pasmaron, se bloquearon, entraron en pánico, unos gritaron, otros salieron corriendo, otros quedaron quietos. Y a la final, si aquí hubiera sido el terremoto, muchos tal vez hubieran quedado bajo los escombros. ¿Por qué? Porque muchos, que yo me haya enterado en varias casas, muchos salieron al patio de la casa. Es lo mismo, porque si la edificación cae, pues va a caer encima del patio. Otros que salieron a la calle, al frente pero del edificio, cerca. Ajá. Sí. Entonces se queda uno generalmente pensando, esa es la reacción de todos. Exacto. Y por ejemplo a mí muchas personas me dijeron, oiga, pero usted con esa tranquilidad que reaccionó, porque a pesar de que yo en el momento me asusté de ver cómo se movían las puertas de las habitaciones en el apartamento, nosotros tenemos un filtro del agua y cómo se mecía el filtro, yo pensé que se iba a caer parte del filtro, bueno. En fin, yo ni salí corriendo ni entré en pánico. ¿Qué fue lo que yo hice en el momento? Cuando me percaté que realmente la situación se estaba incrementando o sentí que se estaba incrementando, lo primero que yo hice fue abrir las puertas. Entonces alguien me decía, pero ¿para qué abrir las puertas? O sea, uno tienes que esconder. Le dije, no. Le dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo corrí a abrir las puertas? Porque yo dije, si esto se sigue incrementando, las puertas es lo primero que se va a trabar. Entonces yo dije, si ya veo que realmente tengo que salirme, pues por lo menos mi puerta no se trabó y me da tiempo para salir. Sí.
Lo otro que yo pensé en ese momento, y alguien me decía, oiga, usted yo no entiendo cómo reacciona de una forma pasiva. Y tal vez eso, no sé si sea una ventaja o desventaja que yo tengo, porque yo lo que hice en el momento fue coger mi celular y grabar cómo se estaba sacudiendo el apartamento, ¿sí? Y en ese momento, claro, yo escuchaba y habían personas que, pero salga, pero no sé qué, pero ya, pero así. Y yo las escuchaba en pánico mientras yo respiraba y trataba de grabar lo que estaba sucediendo. Cuando yo ya me di cuenta que no paraba, yo dije, es momento de salir. Y ya salí a la calle y desde la calle realmente vi cómo en el Pero realmente, ¿dónde te ubicaste tú? ¿Debajo del edificio también? No, pues mira que en donde yo vivo es de esas casas de apartamentos, ¿no? Entonces era en la torre, yo vivo en el segundo y son 4 apartamentos. Entonces yo me hice lejitos pensando en eso. Y mira que ahí es donde a veces uno suena chistoso, pero a veces en medio de todo, o a veces me pasa a mí, piensa uno en la física que aprendió en el colegio, porque uno ve el movimiento de la edificación y yo decía, bueno, yo me voy a parar aquí porque por el movimiento tal vez o cae para este lado y cae para acá. Entonces si va a caer acá me puedo mover para este lado, dando espacio que caiga la edificación, pero de tal manera que a mí no me pase nada, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido sí yo lo pensé, yo dije, no, yo no me puedo hacer cerca porque la misma me va a dar, o sea, si cae esto y yo estoy cerca, no sirvió de nada que yo hubiera salido y tal vez puede ser peor, ¿no? Porque dentro de la edificación uno puede buscar el triángulo de la vida o como hicieron muchos niños en Cali que se salvaron porque se metieron dentro de los armarios, ¿sí? Y no hablo de los armarios que hoy en día son con madera prensada, sino los armarios antiguos que son de madera maciza. Que era un mueble corredizo. Claro, esos muebles sí salvaron la vida de muchos niños que corrieron y se metieron dentro del armario, ¿sí? Entonces yo decía, uno no puede hacer que ser cerca de la edificación porque entonces ¿para qué salía de la edificación? ¿Sí? Preferible quédese, pero busque un punto donde lo puedan encontrar. Mira que en el temblor anterior yo estaba en la calle, ¿sí? Eso hará que como un año más o menos. Sí, fue para junio, para los primeros. Hace como un año que tembló y yo estaba en la calle y empiezan a moverse los cables. Y yo dije, uy, está temblando. Pero entonces la reacción mía fue porque mi señora estaba adentro, entonces yo fui a ver qué pasaba con ella y ella se había acabado de bañar y estaba en shock, estaba llorando ya. Uy, no, terrible. Entonces, bueno, ya como había pasado todo, le dije, pues ya calma, porque qué, ¿sí? Pero de todas maneras uno, mire lo de los cables, porque ahí la presión del temblor, entonces, estallan los cables y cualquier, por un cable de alta tensión, puede morir uno también, ¿sí? Entonces uno tiene que prever también ese tipo de accidente también en esos eventos, ¿no? Y mire que su merced acaba de decir también algo importante o una reacción importante y es el hecho de que ella estaba llorando, Sí. Se quedó ahí y estaba llorando. Y hay muchas personas que les pasa eso, o sea, entran en llanto y no ni corren ni nada, sino quedan quietas. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, una recomendación que yo doy para las personas que estén alrededor, sean familiares, no sean familiares, porque a la final, siempre en un desastre todos terminamos apoyándonos de una u otra forma. Todos, como se dice, nos volvemos familia, amigos, primos, tíos, precisamente porque necesitamos un apoyo. Pero algo que yo pensaba y a muchas personas se lo he dicho, mire, cuando usted ve a alguien en crisis, cójala y haga que lo mire usted a los ojos, ¿sí? No que mire el cielo, no, que lo mire a usted a los ojos y que usted por medio de la mirada y la tranquilidad le logre transmitir esa tranquila, míreme, como yo a veces le digo a las personas cuando están en crisis, cuando una persona está en crisis, sea la crisis que sea, porque a la final es la crisis que se está presentando.
Entonces a veces uno coge a la persona de los hombros, ¿sí? El contacto a veces es fundamental para que la persona aterrice. Como ¿sí? que es seguridad. Sí, cogerla de los hombros y decirle, míreme, 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 míreme. Y lograr que la persona lo mire a uno y decirle a uno, mire, respire y vamos a salir o vámonos de aquí, pero tranquilícese, ¿sí? Es cuestión de segundos, ¿sí? Que nos toca actuar. ¿Por qué? Porque ahí se definen también varias cosas. Si la persona no la logramos calmar, también se nos puede volver un obstáculo para nuestra sobrevivencia. Porque, un ejemplo, hagamos comparaciones físicas. Si yo soy bajita y flaca, pues yo no voy a poder alzar un hombre que sea corpulento, yo no me lo voy a poder echar al hombro y decir, lo saco para salvarlo. Yo necesito que él me colabore, yo le colaboro, pero necesito que él coopere conmigo para poderle ayudar a salvar su vida, ¿sí? Entonces, generalmente, lo primero que yo siempre he pensado que yo haría en esos casos es hacer eso, el contacto físico y decirle a la persona, míreme a los ojos, ¿sí? Con eso la persona también ve que si uno está con calma y está tratando de pensar con calma, pues él también lo puede hacer. Si yo puedo, usted también puede, ¿sí? Simplemente mire yo cómo lo estoy haciendo para que usted también logre hacerlo, ¿sí? Y no todos entrar en pánico porque a veces nos pasa eso, la mayoría Pero mira, de personas... mira que el punto de encuentro es básico, ¿no? Eso es básico. Por ejemplo, eso lo debe manejar, por ejemplo, una administradora de un edificio, Ajá. ¿cierto? Sí. Manejar los puntos de encuentro, porque generalmente uno sale del edificio y se queda ahí al frente. Esa es la cuestión. Pero eso siempre y cuando alcanza a salir. Si no alcanza a salir, se le viene el edificio encima, ¿no? Mire que eso me hizo recordar, sí, el temblor de hace un año. Yo estaba viviendo en el Metrópoli 2, en un 5º piso. Sí. Y realmente la edificación toteaba, o sea, una cosa impresionante, o sea, las paredes empezaron como en escala, ¿no? Como si alguien estuviera pasando un látigo y cortando la edificación, así parecía, se imaginaba uno como un gigante con un látigo, ¿no? Así era el sonido digamos, de perturbador en parte, ¿no? ¿Qué me di cuenta yo ese día? A pesar de que se han hecho jornadas, ¿sí? De cómo actuar en un desastre, cuál es el punto de encuentro, me di cuenta que ese día nadie puso en práctica nada de lo que se les había enseñado. Y eso que yo no estuve en las brigadas, pero de las personas que yo sabía que han hecho brigadas y han cumplido con la... Ninguno puso en práctica ni lo más mínimo de lo que les habían enseñado. Un error que me di cuenta yo que cometimos todos los de la edificación, y fue que salimos de los apartamentos al corredor. ¿Qué era eso? Pues no era nada, porque la misma... Sí, hay dos opciones, o se voltea para allá o se voltea para acá, o se parte de las dos. Exactamente, y se veía, o sea, digamos que por los ventanales se veía abajo el centro comercial y las personas abajo también del centro comercial, asustados, teniéndose así de las mesas y eso, o sea, tal vez yo tengo una capacidad de observación rápida, pero yo me di cuenta de la reacción de muchos, tanto los que estaban abajo como los que estábamos arriba. Entonces, algunas personas se abrazaron fue de las columnas, ¿sí? Y las personas que estaban en el primer piso se tenían era las mesas en vez de salir del centro comercial, ¿sí? Entonces yo me quedé pensando y yo dije, ¿qué estamos haciendo? O sea, no estamos haciendo nada, como dicen por ahí, estamos en nada, porque yo me di cuenta que todos reaccionamos de muy mala manera, y no en el sentido de que entramos en crisis y empezamos a gritar, no actuamos. No tuvimos un actuar, ninguno se tomó la molestia de decir, oiga, vayamos bajando por la escalera porque contemos que estamos en un 5º piso y muy seguramente los de los pisos superiores van a empezar a bajar, ¿sí?
Entonces, ninguno tomamos la alternativa de empezar a bajar por la escalera, sino todos nos quedamos esperando a ver qué sucedía. ¿Quién reaccionaba primero? A ver qué sucedía. Y yo pensé, y eso también lo pensé ahorita con el terremoto, yo dije, esa mala costumbre que tenemos los seres humanos de esperar a que el problema se incremente un poquito para yo mirar qué reacción tomar. Entonces, claro. No, es reaccionar de una. Claro, todos al menos reaccionamos por prevención, ¿sí? Ahí sí, como dicen, pequemos por ignorantes, pero hacia el lado positivo y no negativos. ¿No? Claro, porque se supone que los seres humanos por reflejo tenemos la sobrevivencia, ¿sí? Pero en ese sentido siempre nos quedamos esperando a ver si el problema crece, para ahí sí yo reaccionar. Pues claro, si yo estoy en una edificación alta, de ahí a que yo baje, en cuestión de segundos la edificación se viene y no me dio tiempo de salir, ¿sí? Mientras que si yo digo, uy, está temblando, por sí o por si no, venga, vamos saliendo. Porque si yo salgo y se incrementó, pues si se cae la edificación, afortunadamente yo ya estaba a metros de distancia de la edificación, ¿sí? Bueno, Eliezer, cuéntenos a ver qué puedes aquí comentarnos al respecto. Eliezer. No, sería que se desconectó, el celular está bloqueado. Eliezer. ¿Será que no está escuchando? Se le iría la... Debe estar ocupado. Sí, porque ahí estás. Y bueno, entonces continúa. Ya, listo. Eliezer. Discúlpame, es que tenía el micrófono silenciado y ya hablando y el micrófono en silencio. Se le pasará. Sigue. Bueno, es importante todo lo que la doctora, y es cierto, ya trabajo desde mi experiencia con todo lo que se ha pasado. No estoy tan destacado, no estoy tan desactualizado en ese sentido. También es importante tener en cuenta lo que ella dice. En el último temblor que tú mencionas, tratando que fue hace un año, más o menos, yo estaba durmiendo y yo dije, está temblando, y me acomodé y seguí durmiendo. Entonces, es muy cierto, uno reacciona de acuerdo de pronto a la gravedad de la situación, no se siente tan fuerte, entonces pues digamos que si para mí no es grave, pues entonces no salgo. En este caso, el caso de este temblor, si no lo sentí, sí, para que no sea grave, hasta que vi las noticias, hasta que empecé a ver el tema. Y también es importante cambiar las emociones, como lo habíamos hablado hace 3 días. Es decir, listo, perdí todo, no tengo casa, perdí un ser querido, pero hay una razón por la cual estoy aquí. Decíamos eso antes. No es fácil, muchas personas no perciben, pero es difícil, es difícil. Una tiene que ser ahora, entonces no, tembló y se me cayó la casa y a los 10 minutos estoy feliz, no va a pasar. Pero sí yo pensando que esto voy a hacer ahora, no que lo perdí todo, no en que veo el futuro, el futuro porque el futuro no ha llegado, en lo que hice porque el pasado ya es pasado. Entonces creo que es importante también empezar esas emociones, y por eso hablábamos también a dónde nos deben llevar o a dónde nos llevan estas emociones. Hay cosas también que se deben hacer con calma. Un amigo me decía, y por ejemplo, yo no debo discutir comida. Es decir, pelear comida y eso también es importante, pero entonces, si yo me estoy defendiendo de un ataque, de un golpe, no debo
hacerlo con ira porque ella termina igual o peor dañado. Esas son situaciones que deben quedar con calma. Caso de cuenta, yo debo mantener la calma para bajar las escaleras, para subir las escaleras, para subirme a su fenómeno de velocidad. Para bajar las escaleras, evacuar el edificio. No ir pensando, pero esto no voy a alcanzar, pero esto se me va a caer de encima, pero porque llega el momento que de pronto en ese camino yo digo, se me va a caer el edificio y pasa lo que pasó con la empresa y se queda a la mitad de las escaleras y entonces también reaccionamos mal. Entonces, debemos pensar en el momento de que dice la doctora y en el después. En el después, en el sentido de a dónde salgo. Muchas veces salimos al frente de la casa y resulta que no, porque si yo vivo rodeado de edificios que se me van a caer todos encima. Entonces, en el caso de aquí, que estoy en el centro de encuentro, en el centro está el parque de la villa. El punto de encuentro debe ser el parque de la villa, que está despejado, porque no se va a caer ningún edificio encima, pero muchas personas piensan en salir al frente, a la puerta, pero si yo vivo rodeado de edificios, pues voy a estar más en peligro que de frente que si me hubiera quedado adentro, ¿no? O muchos reaccionamos como en un temblor que hubo en Bogotá, que una señora reaccionó con mucha intranquilidad y salió por la ventana y se botó del cayó y se desafortunadamente se mató, se quitó la vida, pues sin quererlo, ¿no? Pero fue debido a esa reacción a la que ella impulsivamente va a tomar esa decisión de salir por la ventana, porque cuando estaba en la ventana volvió a temblar y se cayó y se la vida de esa persona. Eso quedó grabado en video y me pareció algo en fin, trágico, pero de resaltar que debemos tomarlo con calma, que debemos reaccionar de acuerdo a la situación, no de acuerdo a la emoción. Creo yo, pues espero que esté bien de la doctora me contesta, pero debemos tratar de reaccionar de acuerdo a la situación, pensar de acuerdo a la situación, con muchas cosas, y con todo lo que nos pasa en la vida, porque bueno, estamos hablando del temblor, que fue algo grave y reciente, pero también esto se debe aplicar para nuestra vida, para nuestra forma de hablar. Que si yo me encuentro contigo de Fernando, por ejemplo, y estoy de mal genio, pues no te voy a tratar más que yo tengo la culpa. Pero hay gente que reacciona así porque está asustada, está de mal genio, está estresada, no reaccionan de acuerdo a la situación, sino de acuerdo a la emoción. Entonces, si yo, por ejemplo, te voy a tratar más con el que te está haciendo, y usted le dice, yo no le he dicho nada. Entonces es importante también reaccionar de acuerdo a la situación, calmarnos, tratar de calmarnos y ver cómo están las cosas, porque podemos estar en calma y en algún momento podemos pasar de nuevo a estar en pánico. Doctora, ¿qué opina? Bueno, discúlpame, esto último no te lo entendí, porque como lo estoy escuchando aquí es por el bafle, estaba escuchando muy distorsionada, es que tiene sí. como algún ruido por allá. Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí lo escucho un poco mejor. Ok, entonces les decía que debemos reaccionar de acuerdo a la situación y no de acuerdo a la emoción. Sí. Porque muchas veces nos ofuscamos y no tomamos las cosas con calma. Entonces les decía que creo que lo escucharon, pero lo repito, la señora en Bogotá que
decidió salir por la ventana porque estaba muy asustada y desafortunadamente se cayó y pues vivía en un cuarto piso. No sé cómo pretendía bajarse hasta el primer piso por la ventana, pero tomó una decisión primero muy apresurada y segundo pues no estaba en calma. Sí, digamos que en ese sentido volvemos como a retomar el inicio del programa y es el hecho de no es tanto controlar una emoción, sino controlar el pensamiento que tenemos en el momento. Porque a la final la emoción es la reacción fisiológica que tiene el cuerpo ante una situación interna o externa. Pero entonces, si no lo sabemos asumir en el momento y nosotros mismos no sabemos controlar esa emoción, la emoción nos va a ganar. Así de sencillo. Eso es como cuando alguien nos pone de mal genio y nosotros nos dejamos llevar por una emoción negativa, pues vamos a reaccionar de forma negativa, muy seguramente vamos a utilizar lenguaje fuerte, vamos a decir cosas que no debíamos decir, incluso hasta agresiones físicas, y cuando ya nos pasa esa emoción negativa es cuando ya pensamos en el error que cometimos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que su merced dice es cierto, la señora tuvo una reacción muy apresurada y muy seguramente pudo haber sido dos cosas, o una estaba sola y no hubo quien en ese momento le diera una voz de tranquilidad, ¿sí? Y dos, también las personas que de pronto estaban a su alrededor no pensaron en cómo calmar a la persona. Y más porque aquí también tenemos que entrar en un juego, digamos que en el sentido de tener en cuenta las etapas de vida, ¿no? Porque no es lo mismo cómo va a reaccionar un niño a cómo va a reaccionar un adolescente, un adulto y un adulto mayor. O sea, cada etapa tiene su emoción, cada etapa tiene su pensamiento, cada etapa tiene su resolución de problemas. Entonces, un niño, pues 100% no va a saber cómo actuar porque el niño hasta ahora está aprendiendo a vivir, está aprendiendo situaciones de vida y que tenga que enfrentarse. Un temblor de pronto. Claro, y que tenga que enfrentarse ante una situación de estas es complicado. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese sentido los adultos alcanzamos a reaccionar un poquitico más conscientes, no mucho, pero un poquito. Mira, te cuento que casualmente mi hijo vive en Bogotá y estaban los suegros en la casa de ellos. Y entonces la suegra sintió tan duro el temblor que reaccionó, pues, ¡ay, está temblando, está temblando! Pues claro, el niño estaba durmiendo, el nieto estaba durmiendo y el susto fue pues diferente, ¿sí? Fue un susto diferente, pues pensaron que era que le había pasado algo a alguien, ¿sí? Pero entonces ya después ya se fueron calmando y todo eso, pero de todas maneras, fíjense que cómo es el trámite en cuestión, en fracción de segundos, ¿no? Que una persona reacciona y puede alterar a los demás también. Es cierto, eso es muy cierto. Digamos que las personas algunas veces reaccionan de una forma exagerada, por darle un nombre a esto, y lo que su merced dice es cierto, eso hace que se desencadenen una cantidad de reacciones porque y más que los seres humanos somos demasiado influenciables, así digamos que no. Eso es como el bostezo, si yo veo a alguien bostezando muy seguramente voy a bostezar yo. Sí. Lo mismo pasa en esa situación, la señora reaccionó de una forma escandalosa y a pesar de que el niño no sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando, el niño se asustó. Claro. Y ahí entra otro tema y es que de ahí parten las fobias de las personas. Muchas veces dicen, es que le tengo fobia a esto, pero no sé por qué, pero le tengo fobia, ¿sí? Y resulta que las fobias son aprendidas. Entonces, hay gente que le tiene fobia a las alturas porque muy seguramente cuando era niño, así sea porque muchos vemos los chistes como bobos, ¿sí? Uno dice, ay, pero esa bobada y eso sí, puede ser bobo para uno, pero para otros no. Entonces, por ejemplo, a veces pasaba cuando uno era niño que estaba así parado en el borde de algo y le hacían a uno, ¡bu! Con solo eso, dependiendo de
su cerebro, la madurez que tenga, o Le para queda lo que eso. le queda eso. O sea, Bueno, mira que también hablando de temores y todo eso, yo tengo un hermano que es mayor y él, la primera vez que viajó en avión, tuvo una emergencia, ¿sí? Y de ahí nunca volvió a montarse en un avión. Él trabajaba en una empresa, una multinacional, y le daban los tiquetes para volar, y vendía los tiquetes y se iba en bus. ay, Del Dios. temor, del pánico tan terrible que le cogió al avión. Ujú. Y mira eso tan importante. Por un episodio, Mm, él no volvió a subirse a un avión. no. ¿Por qué? Porque el cerebro, como estamos siempre en modo sobrevivencia, por un episodio que tuvimos, entonces siempre vamos a pensar que nos va a volver a pasar y que tal vez va a ser peor. Entonces, eso también es malo en nosotros los seres humanos, porque yo creo mucho en las energías y en la ley de atracción. Entonces, lo que estamos pensando, pues es lo que más vamos a atraer. Si yo todo el tiempo ando triste y estoy diciendo, ay, es que estoy sin plata y sin plata y sin plata, pues todo el tiempo voy a estar sin plata porque es lo que yo estoy atrayendo para mi vida. Lo mismo pasa en esa situación. Si yo todo el tiempo estoy pensando que algo me va a pasar, pues claro, muy seguramente me va a pasar. Sí, porque es lo que yo estoy atrayendo. Sí. De pronto ahí en esa situación, lo bueno hubiera sido que después de ese episodio que pasó a su hermano, ¿sí?, se hubiera entrado a trabajar en ese episodio. Y es algo que nos pasa a muchos seres humanos. Y es que nos pasan situaciones y creemos que nosotros mismos podemos enfrentarlo y buscar la cura, como se dice, para remediar la situación. Pero no siempre lo podemos hacer, y ahí es donde nosotros los psicólogos siempre les decimos: si usted ve que algo anda mal, busque ayuda, porque es que siempre en algo vamos a necesitar ayuda. Mira esa situación que pareció algo, porque una persona más fortalecida va a decir, pero no, eso es una bobada, eso, sí, a mí yo también pasé un susto una vez, pero ahí yo sigo viajando en avión. Pero muy seguramente porque a él, o uno, no le impactó de la misma forma, y segundo, porque él pudo trabajar en esa situación y siguió común y corriente. Su hermano no. Y en este caso el niño, muy seguramente, el niño va a quedar con esa situación marcada en la cabeza si no se le trabaja. Entonces, cada vez que que pueden suceder dos cosas. Una, que cada vez que me dio un temblor, el niño ya puede entrar en pánico. Sí, va a entrar en ataques de pánico de esto saca y va a empezar a gritar igual que la otra persona, ¿sí? O dos, siempre que una persona grite, lo puede asociar con una situación de peligro. Entonces va a ser un niño que va a crecer con nerviosismo, a que si alguien gritó, un ejemplo, porque está viendo un partido de fútbol, Sí. y ¡gol! Pero Y el niño inmediatamente... mira la ventaja que tiene el papá y la mamá del peladito. Ellos, a medida que les va pasando alguna cosa, les van hablando. Eso es una ventaja que tienen ellos en el momento de... Y yo creo que no fue una situación ajena, y creo que en algún momento tuvieron que haberle, mire, esto es, porque le explicaron, porque el susto de él fue, me imagino, terrible, ¿sí? Entonces, a él siempre le hablan, porque son jóvenes, entonces son personas que asimilan de otra forma y ya tienen una capacidad de asociar esto para aconsejar a un bebé, a un niño. Sí, es cierto. Y eso es muy importante, enseñarle a los niños también. Ahí entra el tema de la gestión de emociones, ¿sí? Cómo gestionar sus emociones, cómo reaccionar ante varias situaciones, y eso también lo que su merced dice es muy importante. La reacción y la percepción de la información que tienen los papás es fundamental para los niños, porque ellos son los únicos que pueden transmitirle un buen mensaje a los niños. Eso también, Reaccionar. Dime, Alicia. perdón que te interrumpa, Doc. Eso también lo habíamos hablado hace 8 días, Fernando, y cuando decíamos que cuando vemos a los niños jugar, a pesar de que, es decir, de que el parque o la casa está caída, que no hay parque, muchos de los niños siguen jugando, siguen sonriendo,
y los papás dicen, debo ser fuerte por mis hijos, debo mostrarles que soy fuerte. Se fue el abuelo, pero ellos siguen tan contentos y tan alegres de por lo menos estar vivos, de que están bien. Entonces yo debo mostrarles esa fortaleza. Tal vez ellos piensen, si mi papá está triste, si mi mamá está triste, yo no debo estar contento, y eso no debe ser así. Entonces también es como lo que dice la doctora, enseñarles a ellos ese tipo de emociones, pero ellos la ven mucho reflejada en su familia, en su ejemplo a seguir, porque muchas veces puede que mi papá no sea, o sea, es decir, que yo veo a mi papá y no es que no lo quieran ni eso, sino que pues para mí es más referente a mi abuelo, por decir algo, qué sé yo, no sé, ¿sí? Entonces, como darles ese ejemplo de fortaleza, porque la gente lo necesita. Cuando alguien, decíamos también, cuando alguien tiene una enfermedad terminal o crónica, pues yo sé que no es para alegrarse, pero sí es para seguir adelante, para luchar, para disfrutar el tiempo que queda. Entonces también ellos necesitan esa fortaleza de nosotros, de la familia, de los amigos, de los hermanos, digamos los hermanos de la iglesia, de la congregación. Son grupos que en cierto modo sirven de apoyo y de ejemplo, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista de la fe, pero viéndolo desde el punto de vista familiar, de los amigos, pues también es importante mostrarles que sí se puede seguir, y eso es no dejándonos derrumbar, eso se hace no dejándonos derrumbar. Sí, mira que en esa situación es muy importante, y yo no le digo a los papás, no llore, ¿sí? Porque los papás también tienen que demostrarle a sus hijos que hay ciertas emociones y que también es bueno llorar de vez en cuando, claro, pero hay que saberlo hacer. Yo siempre he dicho, mire, ante toda reacción emocional, positiva o negativa, cuando uno tiene hijos y uno es el responsable de ese aprendizaje de sus hijos, porque el aprendizaje emocional de ellos y su desarrollo neuronal nosotros somos los fundamentales, ¿sí? Digamos, somos los pilares de ellos. En esa situación, sí, lo que su merced dice, la situación que los niños están jugando y el papá y la mamá enfrentando esa situación tan vasta, por no decirlo más, de perdieron casa, perdieron todo lo que tenían en el momento, ¿sí? Están con su vida así, pero su merced sabe que de una u otra forma, para muchos, la parte material es fundamental, y más cuando se pierde en cuestión de segundos, porque no saben cómo reaccionar, ¿sí? Entonces, sí, lo que su merced dice es cierto, y a todos los que somos papás y mamás, nos pasa en toda situación. El motor de vida de nosotros es nuestros hijos. A nosotros nos puede pasar la situación que sea, podemos llorar, patalear, gritar, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Respirar y decir, tengo que hacerlo por nuestros hijos. Siempre, siempre uno todo lo que va a hacer es por nuestros hijos, porque nosotros somos los que tenemos que a la final enseñarle a nuestros hijos que a pesar de las circunstancias hay que luchar y salir adelante, ¿sí? Y ahorita eso es lo que está pasando en Cali, en Chocó, en toda esa región que fue tan golpeada, ¿sí? A pesar de que, pues, alrededor de todo desastre, ustedes saben que hay una bola de críticas de todo el mundo, religiosa, política, bueno, en fin. Pero a la final de todo lo que se debe agradecer es las personas que lograron sobrevivir. Y sí es, para mí sí, yo se lo digo, para mí sí es fundamental que los niños continúen con su juego en esta etapa. ¿Por qué? Yo se lo he explicado a mucha gente, y es que esto es de un sentido de lógica. No es porque yo sea psicóloga, porque yo lo puedo explicar en términos de psicología,
Pero a veces hay que ponerle lógica al asunto, y si nos damos cuenta, el desarrollo neuronal de un niño, pues obviamente no va a ser el mismo desarrollo neuronal de un adolescente, de un adulto joven, un adulto mayor y una persona de la tercera edad, ¿sí? Cada quien tiene su desarrollo neuronal de acuerdo a su etapa de vida, pero a un niño no le podemos encerrar de que no juegue porque estamos pasando por una calamidad, un desastre. No, al contrario. Al niño hay que tratar de mostrarle que la vida continúa y que a pesar de lo que nos pasó, tenemos que luchar, porque entonces, ¿cómo vamos a fortalecer a nuestros hijos en ciertas circunstancias? Nosotros no le podemos enseñar a nuestros hijos que ante cualquier situación el mundo se nos acabó y se nos acabó la vida y se nos derrumbó y nos volvemos, mejor dicho, añicos y entramos en depresión y nos aparece la ansiedad y luego la ideación suicida y después el intento de suicidio, porque eso es lo que se desata después de todo esto que pasó. Ahora, yo siempre le he dicho a las personas, dígale a usted a un niño en este momento, ¿sí? Y porque es que es bueno los que criticamos de lejos, pero los que no estamos allá en la situación viendo lo que realmente es. O sea, es que es muy diferente yo verlo por internet, ver los videos, a yo estar para al lado de los escombros, escuchar la gente dentro de los escombros y ver las personas decirle a uno, oiga, ayúdeme a sacar mi familiar que está allá debajo, ¿sí? Es muy diferente a yo estarlo viendo desde lejos. Pero yo sí apoyo la noción de que en este momento los niños sí tienen que tener su espacio de juego, sí tienen que tener su espacio de juego porque los niños siguen siendo niños. Y es muy difícil, y yo se lo he dicho a las personas, vaya usted explíquele a un niño de 5 años, de 7 años, de 10 años, que son un poquito más conscientes que no los que son menores de 5 años, ¿sí? Pero sí explíquenle a un niño de ellos, de esa edad, que después de que su papá y su mamá le estaban enseñando que la naturaleza hay que cuidarla, que hay que cuidar las maticas, que hay que cuidar el planeta, y que el mismo planeta de un momento a otro, por X y razón, reaccionó de forma natural y le arrebató su misma familia. Entonces yo digo, es muy complicado, vaya, explíquenle a un niño eso, el niño no va a entender que después de estar cuidando la naturaleza, la misma naturaleza le quitó a su papá y a su mamá, ¿sí? Entonces es muy complejo, es un tema bastante amplio y de un trabajo psicológico que sé que tal vez los psicólogos que en este momento están allá, ¿sí? Deben estar haciendo un trabajo bastante fuerte, porque una cosa es yo estar curando heridas físicas y otra muy distinta, tener que yo decirle a un niño, su papá y su mamá murieron, no pudimos sacar los cuerpos van a quedar ahí bajo los escombros, ahora toca mirar qué vamos a hacer con usted. Y no en el mal sentido, porque pues tal vez suena feo, pero sí en el sentido de toca mirar si usted tiene más familia en otros municipios, si tiene tíos, si tiene padrinos, si tiene abuelos que se hagan cargo de usted, o si ya tiene que entrar el ICBF a ponerlo bajo protección. Entonces es una cantidad de cosas que un niño tiene que enfrentar en esa situación. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que los niños tal vez por medio del juego, de un juguete, así sea de un dulce, les demuestren que sí se puede seguir y que hay que ser fuertes y que tratar de afrontar la situación, porque esto siempre se va a tratar de afrontar situaciones, no hay otra palabra más. Sí, pero sí, o sea, en ese sentido eso. Y las personas de la tercera edad también es complicado, porque yo también escuché mucho adulto mayor que decía, bueno, a la final yo ya viví, pues si tengo que morir aquí, pues muero y punto, ¿sí? A veces es muy fácil uno decir eso, pero es que uno no sabe lo que está generando en otras personas, porque yo puedo decir, pues si me muero y ya, ¿qué puedo hacer? Pero el vacío que le dejo a mis familiares, ¿dónde queda? ¿Sí? Entonces también yo vi mucho adulto mayor asustado, rezando, tratando de pedirle a Dios, Dios mío, por favor, que no me toque ahorita, ¿sí? Pero pues
digamos que en ese sentido es duro y más también para esta etapa de vida, ¿no? Que ya algunos dicen, yo ya estoy saliendo del paso, es lo que uno les escucha decir. Mira que yo vivo en un cuarto piso y me he puesto a pensar, porque ahí no hay ramplas, ¿sí? Entonces, una persona en una silla de ruedas, ¿cómo la sacan? Ahí hay una camilla, ¿sí? Pero mientras tanto que está en el piso de abajo, en el primer piso, y uno está buscando la forma de salvarse uno, ¿sí? Y mira que eso es algo que en muchas personas se olvidan a la hora de realizar una construcción. Solo pensamos en la escalera y el ascensor, por facilidad. Pero nunca pensamos que es que el ascensor no se puede utilizar en una calamidad de estas, ¿sí? No, y sobre todo, las ramplas pueden reemplazar una escalera perfectamente. Entonces es hacer, si es que no hay espacio, sí, es más fácil, más práctico de pronto fabricar la rampla que la escalera. Sí. Sí, eso sí es cierto. Digamos que yo siempre he pensado que toda edificación debería ser como en los hospitales. La escalera y al lado parte de rampa, ¿sí? Como están haciendo ahorita en los nuevos terminales. Los nuevos terminales, si vemos por ejemplo el terminal de Tunja, el de Tunja es así, la escalera y la rampa. ¿Sí? Entonces, en toda edificación debería ser así. Yo no entiendo por qué a veces en ese sentido como que se olvida y se le da más importancia al ascensor. Y por ejemplo, y ahí parte otro tema, y es que no todas las personas les gusta subirse a un ascensor, pero tampoco tienen lo que su merced dice, la capacidad física en ese momento para estar bajando y subiendo escaleras. ¿Sí? Entonces hay gente, pero ¿cuál es el problema con el ascensor? Pero resulta que si la persona es claustrofóbica, su merced, ¿cómo la va a obligar a que se meta a un ascensor? ¿Sí? La persona va a decir, no, yo prefiero subir y bajar escaleras, pero si vive en un décimo piso. Y que piso, realmente hay algunos ascensores viejitos y como que crujen. Uy, sí, mira que no solo los viejitos, los ascensores fallan. A mí me pasó mucho en el Metrópoli, a pesar de que ahí la administración es buena administración y los ascensores están en mantenimiento constante, porque se supone que cada 6 meses tienen que hacerle mantenimiento a un ascensor. Eso lo aprendí, pero sin embargo, eso es como todo, la tecnología falla, cuando quiere fallar, falla y punto, no hay de otra, ¿sí? Y a mí muchas veces me pasó allí en el ascensor, que yo empezaba a bajar encerrada y me quedaba encerrada. Claro, empezaba a bajar el ascensor y yo me quedaba viendo el tablero numérico. Y cuando yo me daba cuenta, aparecían los números subiendo. O sea, yo iba para abajo, pero iba séptimo, octavo, noveno, y yo me quedaba y yo, este ascensor se enloqueció otra vez. Entonces, ¿qué hacía yo? A veces, cuando yo sentía el sacudón de que se frenó. Entonces yo decía, y lo que su merced dice, espiche la alarma. Porque a veces hay gente, no, yo llamo, no, resulta que en los ascensores se corta la señal. No entra la llamada. Entonces, yo, oprima la alarma y espere a que lo vuelvan a abrir. Pero vuelvo y repito. Se va uno desesperando claro, porque yo tomo las cosas con calma. O sea, es una cuestión que yo agradezco a Dios que tengo y es saber tomar las cosas con calma. No porque sea psicóloga, eso lo he tenido toda la vida, ¿sí? De reaccionar con calma y pensar, ¿sí? Pero yo decía, una persona nerviosa, claustrofóbica, de todo, no, entra en pánico y se desespera dentro del ascensor, ¿sí? Entonces yo decía, sí, y eso nos pasa en toda situación, ahorita con el temblor, ahorita por ejemplo con la situación de los robos que están pasando tan seguido acá en Sogamoso, con muchas situaciones nos pasa. El punto es saber reaccionar y saber gestionar esas emociones. Bueno, conclusiones entonces, ahora sí, doctora. Bueno, conclusiones. El tema no es reaccionar mal.
El tema para que nosotros tengamos una buena gestión de emociones y que tratemos de que esas emociones negativas las dejemos un poquito de lado y nos centremos un poco más en las emociones positivas, es hacer gestión de nuestros pensamientos. Eso es lo que tenemos que hacer primero, porque en toda situación los pensamientos son los que causan esas emociones, esas reacciones positivas y negativas. Entonces yo los invito siempre a tratar de pensar antes de actuar, como dicen por ahí, pero saber lo que se piensa, tratar de mejorar esos pensamientos y de todo sacar lo positivo, los pensamientos positivos, que si pasa una situación de desastre, miremos en qué puedo colaborar yo, no nos centremos siempre en qué me van a dar a mí, en qué me pueden ayudar a mí, no, tratemos de mirar en qué puedo aportar yo, para que empecemos a tener emociones positivas. Entonces, ante todo es la percepción que tengamos de las situaciones. Bueno, Eliezer, a ver, resuma en todo esto y nos despedimos. Eliezer. Aquí estoy. Listo. Bueno, conclusión, pues pienso yo que la más importante es saber manejar las emociones, saber tener paciencia, tener calma, mostrar ser ese ejemplo de amistad, de apoyo para los demás, tomarnos las cosas con calma, y lo que dice la doctora, todo está en la mente. Lo primero que debemos trabajar es la mente, porque es la que nos controla todo, prácticamente todo. Si yo no estoy bien mentalmente, no voy a estar bien emocionalmente y voy a tomar decisiones erróneas. Sí, así es. Entonces uno tiene que ser calmado, básicamente, ¿no? Saber enfrentar cada momento de estos. Sabemos que son situaciones complicadas, ¿no? Sí. Pero, pues, ya hemos tenido ejemplos, entonces uno tiene que ir manejando de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando de una manera como más tranquilos, para ir asimilando así. Pero entonces lo que comentábamos también, que en el momento de salir es evacuar y tener un punto de encuentro, básicamente, porque es básico en estos casos, que generalmente lo que estábamos comentando, que llegaban y se quedaban era abajo abajo del edificio y no se estaba haciendo nada, porque en cualquier momento un remesón y mira que eso es muy importante, y voy a dar una recomendación ante eso, ya que su merced me recordó. Bueno, hace poquito habían dicho que puede pasar, ¿sí?, que haya otro terremoto y que el epicentro sea en Bogotá, ¿sí? Pensando ante esa situación, porque no estamos exentos de que siga temblando, ya hemos visto que todos los días está temblando. Yo le digo a las personas, y le he tratado de recomendar a las personas, mire, tenemos que prepararnos para lo que sea en este momento, porque preparados no estamos, tenemos que aprender a prepararnos, y no es saber en dónde yo me meto, si debajo de una mesa eso. Es primero la reacción psicológica que decíamos ahorita, y dos, el punto de encuentro es fundamental. Ese día yo fui a realizar llamadas y todo bloqueado, la señal es lo primero que se cae. Y eso genera pánico también. ¿Por qué lo digo? Porque mi hijo estaba en el colegio y yo necesitaba saber si mi hijo estaba bien, ¿sí? Yo, entre todo y todo, calmada, pero necesitaba saber que mi hijo estaba bien. Afortunadamente, lo único que se cayeron fue las líneas para llamada, pero miren que el WhatsApp no. Entonces yo pude escribirle a mi hijo, ¿estás bien? Que no, me dijo, sí, mamá, tranquila, estoy bien. Nos sacaron del colegio, no sé qué, y sí, el profesor envió un video a los papás donde tenían a los chicos, ¿sí? Protegidos. Es algo de tranquilidad que nos dieron, pero yo me puse a pensar y le dije a mi hijo y a mi esposo,
Le dije, oiga, venga, pensemos en una situación. Si vuelve a haber una situación de estas y tal vez peor, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer si mi hijo está en el colegio, si yo estoy en otro sitio y mi esposo en otro sitio, él está trabajando y quedamos sin comunicación? ¿Qué hacemos? O sea, yo les decía, busquemos un punto donde digamos, me salgo de mi trabajo y voy a ese punto porque sé que mi hijo va a estar allá, porque mi esposo va a estar allá, ¿sí? Entonces, por lo menos nosotros, ¿qué punto pusimos en este momento? El Parque Laguito, ¿sí? Entonces yo le decía a mi hijo, el centro del Laguito, que usted no quede cerca de las edificaciones, ¿sí? El centro del Laguito, que yo sé que si no tengo comunicación telefónica, sé que puedo correr a ese punto y buscarlo, ¿sí? Y no se mueva de ahí, trate de no moverse de ahí, que yo busco la forma de llegar corriendo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que decimos, espéreme ahí, pero nos demoramos 1, 2, 3 horas en llegar. Pues obviamente puede que la situación en ese punto se haya puesto pesada, por decirlo, y tuvieron que moverse de ahí. Entonces es otro punto que queda uno así, no, pero yo le dije que me esperara acá y se movió, pues porque por situación tuvo que moverse. Entonces yo digo, tratar de buscar ese punto y tratar de llegar en lo más rápido posible para que la familia o los integrantes de la familia se puedan encontrar ahí. Pero siempre sí, hablar en familia y destinar un sitio donde todos puedan llegar en caso de que no haya comunicación telefónica, que siempre es lo que va a pasar. Entonces eso. Bueno, yo creo que ya está todo dicho básicamente en el día de hoy. Le damos las gracias a la doctora Pinzón, Alicia Pinzón, y a Eliezer, que está conectado con nosotros hoy telefónicamente. No nos puede acompañar aquí en el estudio, pero ya de hoy en 8 esperamos que estemos todos acá nuevamente para hacer el programa de salud mental. Y tendremos un tema bastante importante también, porque esto de la salud mental es supremamente extenso y se debe tratar a tiempo y con buenos consejos aquí por parte de la doctora Alicia Pinzón, quien es la persona que está a cargo de la parte psicológica de este tema de la salud mental. Eliezer, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, y gracias a todos por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Bueno, desafortunadamente no pude estar allá, me hubiera gustado, pero algo se presentó. Y claro que sí, nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tener un tema muy interesante. Esperamos contar con la presencia de la doctora y con un invitado especial. Voy a ver si puedo confirmar la presencia de un invitado y ya les diremos de quién se trata. Bueno, doctora Alicia Pinzón, muchísimas gracias. Usted sabe que este programa es suyo y básicamente es una ilustración para la gente que se conecta con nosotros en un tema tan importante como la salud mental. Pues muchas gracias de verdad, porque este espacio le ayuda a uno mucho para ayudar a las personas que tal vez no puede uno ir a ayudar personalmente, sino que al menos saben que pueden recibir una voz de aliento desde acá y que sepan que para todo hay solución. Simplemente a veces la desinformación es lo que no nos deja avanzar y no nos ayuda, pero pues espero que muchas personas estén aprovechando este espacio, que inviten a más personas a que nos escuchen, que se den cuenta que habemos personas que nos preocupamos realmente por el tema de la salud mental y que pues que queremos ayudar de todas las formas posibles. Entonces sí, invitarlos a que estén pendientes los martes de distintos temas, porque lo que dice él es el tema de la salud mental, es un tema de nunca acabar. Entonces, nada, muchas gracias por este espacio, de verdad. Bueno, entonces estaremos pendientes el próximo martes a las 10 de la mañana en el programa Salud Mental.
Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y los que se van a conectar por el Facebook Live y en diferido por YouTube. Gracias. Muchas gracias. Hoy vaya a amanecer con un nuevo rostro.